Hola, yo soy la doctora María José Viteri y estamos en la segunda temporada de mi podcast Más allá de la nutrición. No te pierdas todos los miércoles un nuevo capítulo. Por favor, suscríbete aquí en la campanita. Con el auspicio de... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast increíble Más allá de la nutrición. Recuerden que aquí hablamos muchísimo de prevención, de medicina natural, de la fitoterapia, en sí, de todo el enfoque que es trabajar cualquier tipo de enfermedad desde la raíz, desde la prevención. Yo soy la doctora María José Viteri, tengo ya más de una década dedicada a la salud, pero desde el enfoque funcional o desde el intestino. Y la verdad es que a mí me apasiona muchísimo todo lo que tiene que ver con estos temas que son trabajar, sobre todo con el cuerpo más integrado, esta relación entre el cuerpo, mente y espíritu, porque al final del día somos todo eso. No podemos separar, aunque tengamos un dolor físico, cómo está nuestra salud mental, nuestras emociones o cómo se encuentra nuestro espíritu, nuestro alma respecto pues a nuestros diferentes tipos de creencias, ¿no? En el capítulo de hoy vamos a querer hablar sobre un tema importante, lo tratamos la vez anterior ya con una especialista, la reumatóloga, pero hoy lo voy a enfocar un poco más directo con el intestino y cómo lo vamos a suplementar tanto desde alimentación como estrategias directas de qué tipo de vitaminas, minerales y probióticos. Y el tema es alergias e infecciones. Cuando nosotros recibimos, y digo nosotros los médicos funcionales, que somos los que tenemos esta visión un poco más integrativa, global, recibimos un paciente con un antecedente alérgico que es muy común, tipo rinitis, dermatitis, también alergias un poco más evidentes a que si comí algo y me cayó mal, o de pronto ya de manifestaciones digestivas, que se me abulta el abdomen, que tengo gases, hinchazón, o personas que vomitan o se van de diarrea, es decir, que ya hay manifestaciones, ¿no? Eso es lo que vamos a denominar alergias. Y a mí sí me gusta explicar o diferenciar que al menos desde este enfoque de alimentación y nutricional, nosotros vamos a tener tres categorías. Vamos a tener las alergias rápidas e inmediatas, vamos a tener las alergias tardías, que también le llamamos sensibilidad alimentaria, y vamos a tener las intolerancias. Entonces vamos a tener estos tres grupos: alergias, sensibilidades, intolerancias. Las alergias y las sensibilidades, vamos a decir que entre estas dos participa el sistema inmune. Y el famoso sistema inmune vive en la microbiota, pegado a la microbiota en el colon. Una vez más, mencionando en este capítulo del podcast a este órgano tan maravilloso, porque sí quiero grabar en tu mente que necesitas ponerle atención al estado de tu flora. El famoso sistema inmune, y siempre digo famoso sistema inmune porque muchas personas a veces se preocupan e incluso pueden llegar a invertir grandes sumas de dinero bajo la frase de quiero subir el sistema inmune, quiero mejorar el sistema inmune, o creo que mis hijos tienen un sistema inmune bajo. Y siempre explico que el sistema inmune no se sube o se baja. El sistema inmune está como está a nivel intestinal y lo que necesita es un buen cuidador o una buena barrera, que en este caso es la microbiota. Si hay una buena microbiota, hay un buen sistema inmune. Si no hay una buena microbiota, que ya sabemos que a eso le llamamos disbiosis, no hay un buen sistema inmune. Hay un sistema inmune que está hiperreactivo, más bien no bajo, sino que al contrario, está como activado, alterado, hiperreactivo, y pretende más bien, quizás en algunas ocasiones, aunque su objetivo noble y su misión como sistema inmune que existe, que es defendernos, puede llegar a hacer daño, ¿no? Que a veces puede llegar incluso a generar cascadas de inflamación que van a generarnos síntomas molestosos, o incluso a veces ya cuando está mucho más avanzado la hiperreactividad inmunológica,
llegar a desarrollarse una autoinmunidad. Entonces, esta parte es muy importante porque si tú estás sufriendo ese tipo de situaciones, tienes que saber que es un sistema inmune que no está siendo protegido porque no hay una buena microbiota. Entonces, estás teniendo una disbiosis. El sistema inmune participa en estos dos grandes grupos de síntomas o de situaciones que les he mencionado, que son las alergias y que son las sensibilidades. Las alergias son de manifestación inmediata, es decir, como algo y en menos de 2 horas, puede ser dentro de los primeros 10, 15, 20 minutos o menos de 2 horas, tengo una manifestación. Y aquí participa la célula del sistema inmune, inmunoglobulina E, que es a veces de una cascada muy inmediata alérgica, usualmente, repito, de algo evidente, es decir, alguien que tiene una alergia IgE sabe que va a tener la alergia si tiene contacto o de pronto la descubre en ese momento por estar en contacto con algo en específico. Y el otro grupo en el que participa el sistema inmune es las sensibilidades alimentarias, en la que aquí es la inmunoglobulina IgG, específicamente el subtipo 4, IgG4, que son las que finalmente van a tener una manifestación un poco más tardía. Puede ser desde 2 horas después del contacto hasta 72 horas después. Es decir, tú puedes comer algo y después de 3 días tener una manifestación. Por lo tanto, como esos 3 días comiste varias cosas, no logras identificar qué es lo que te pudo caer mal. Entonces, la alergia es más evidente y la sensibilidad no es tan evidente. Y por eso se recomiendan exámenes de laboratorio, específicamente de sangre, en la que se va a medir esta prueba IgG4 para saber ante qué posible alimento está tu cuerpo, en este caso las células del sistema inmunológico IgG, atacando porque está manifestando contra ese alimento. Y les decía que hay un tercer grupo que son las intolerancias, que diría yo que la mayoría de personas usa este término para decir una comida me cayó mal. Tengo intolerancia, me dicen a mí a veces, al lácteo, al huevo o a tal cosa. Y realmente las intolerancias no tienen que ver con el sistema inmune, las intolerancias tienen que ver más directamente con el sistema digestivo, específicamente con las enzimas. Nosotros tenemos en la boca, en el estómago y en el intestino enzimas digestivas. Las enzimas son para digerir la comida, para hacerla chiquitita, para que cuando yo coma algo, gracias a las enzimas, se hace chiquito el alimento y yo me puedo quedar con los macronutrientes, que son las proteínas, grasas y carbohidratos, y con los micronutrientes, que son las vitaminas y minerales, que ya habíamos pues conversado que es importante y que depende de la microbiota. Entonces, ¿qué es lo importante destacar o qué es lo importante saber? Que nosotros, las intolerancias que dependen de las enzimas, también depende del estado de nuestra microbiota, que nosotros tenemos que una vez más hacernos cargo de tener una buena flora, porque las enzimas digestivas sobreviven en este ambiente de una buena flora. Pero si tú no tienes una buena flora, se daña la calidad ambiental, sobre todo el pH, que es en lo que usualmente nos fijamos, porque el pH digestivo tiene que ser ácido. Pero cuando se pierde la armonía del pH, se hace alcalino, o que también le decimos hipocloridria, se pierde el cloro natural del intestino o del estómago. Y esto genera disbiosis, falta de microbiota, y esto genera a su vez que las enzimas digestivas de las que estoy hablando no tengan buena función y no trabajen. Entonces tengas intolerancia a la histamina, a los lácteos, a la sacarosa, a la fructosa y no las puedas digerir. Pero es la consecuencia de que se te dañó la calidad de las enzimas porque no tienes un buen pH, porque no hay una buena flora y una buena microbiota. Algo que también cabe mencionar en este tema de enzimas es que las enzimas también se sabe y se ha estudiado que se pueden agotar, se pueden acabar. Todos nacemos con un número de enzimas, lo que pasa es que no sabemos con cuántas enzimas nacemos.
Así como las mujeres nacemos con un número de óvulos que a X edad se acaban y por eso viene la menopausia, que es un estado fisiológico y natural en la mujer, en la que ya el cuerpo te está diciendo se acabó la ovulación, ya no tienes más huevitos que puedan ser fecundados, fertilizados, pues, y es una segunda etapa de vida de la mujer, por así decirlo, natural y que para nada tiene que ser algo malo o considerado como algo malo, porque bien llevado justamente desde la microbiota y la medicina funcional, la menopausia puede ser maravillosa. Les hablaba pues que también hay un número de enzimas. Obviamente esto en hombres y en mujeres. Y este número de enzimas va a llegar a un punto en que se agota, en que se acaba. Pero eso obviamente, al igual que la menopausia, no podemos saber cuándo. No podemos saber si se van a acabar a los 20 años, a los 40 años, a los 60 años. Porque tú vas a nacer con el número de enzimas según tu herencia, según tu genética, según tú, al final del día, cómo ha sido tu ambiente, cómo lo has cuidado, ¿no? Entonces, obviamente, no se sabe también de cómo ha sido tu alimentación, porque si de repente tú desde niño estuviste alimentado, tomaste decisiones de estar alimentado con exceso de lácteos, leche, yogur y queso, puede que la enzima lactasa llegue a un punto en que se agote, ¿no? Como puede ser también que te dure más. Entonces, repito, esto no se sabe, pero lo que sí puede llegar a suceder es que si tú, en el ejemplo que estoy poniendo, te comes un lácteo y llegas a sentir este malestar digestivo, sobre todo planteado mucho por gases, porque los gases son el reflejo de la fermentación. La fermentación quiere decir que no se digiere y por lo tanto está generando gases intestinal y no se digiere porque no hay buena calidad o cantidad de enzimas. Entonces puede ser que tengas intolerancia a los lácteos, pero también puede ser que tengas sensibilidad al lácteo, que es cuando hay la participación del sistema inmune. Es decir, hay personas que pueden tener todo al mismo tiempo, sí, pueden tener alergias, sensibilidades e intolerancias, todo en un mismo cuerpo, como hay personas que tienen una que otra. Pero eso obviamente a nivel de nuestra intervención médica funcional la identificamos, pero yo ahorita te estoy compartiendo información para que sepas que hay esta diferencia. La pregunta sería, ok, tengo estas situaciones, ¿cómo hago para revertirlo o corregirlo? Algo más que me faltaba mencionar que les dije al inicio del título de este podcast, que es alergias e infecciones. Como yo les dije y les he compartido en podcasts anteriores, la microbiota tiene una capacidad antibiótica bacteriostática, es decir, de que puede llegar a matar bichos, tanto bacterias malas patógenas como parásitos como hongos. Obviamente si tienes una buena flora, porque si no tienes una buena flora no vas a tener tus guerreros atacando estos patógenos que entraron a tu cuerpo. Si tú eres una persona que se predispone todo el tiempo a infecciones, es decir, que eres los que salió a comer con tus amigos, te fuiste a comer cangrejos y solo tú te fuiste por el baño, no es porque a ti te tocó el cangrejo dañado, es porque tú tienes una mala flora y por lo tanto tu flora no protegió del posible parásito o bacteria que había y como quizás tus amigos tienen buena flora, a ellos no les cayó mal, ¿me explico? Y esto pasa mucho en personas que en teoría todo el tiempo les está cayendo mala comida o son las que tienen mala suerte con la comida. Y entonces es importante saber que no es que tienes mala suerte, es que tienes mala microbiota y eres más propenso a infecciones recurrentes, sobre todo infecciones intestinales agudas. Entonces tienes que ir a preguntarte sobre el estado de tu microbiota, qué debes hacer, cómo puedes hacer. Entonces, ya les he compartido antes, pues lo vamos a repasar por ese tema tan particular que estoy hablando de alergias, intolerancias, sensibilidades e infecciones, que es sobre limpiar patógenos, repoblar la flora y darle de comer. ¿Cómo le damos de comer a la flora? Mínimo de 2 a 3 tazas de vegetales al día. Importante que sea variado y rotado. Variado y rotado quiere decir que por lo menos 3 días sean diferentes, que tienes que rotar los vegetales, que no sean lo mismo, por favor. Hay personas que cuando yo les entrevisto siempre es lechuga y tomate y para ellos eso es la ensalada. No, eso no es ensalada. Realmente te está faltando mucho más colores, mucho más variedad de hojas verdes, de cosas que te van a nutrir como zanahoria, pepino, zucchini, rábano, vainitas,
champiñones, zapallo, calabaza, apio, pepino, espárragos, y tienes que preguntarte realmente si los estás incluyendo, y que lo ideal es variar y rotar, que lo que comes el lunes no sea lo mismo el martes ni tampoco sea lo mismo el miércoles. Yo siempre propongo por lo menos 3 días, y cualquier cosa repites al cuarto día. O sea, lo que comiste el lunes, ok, si lo quieres repetir por ahí el jueves, ¿ya? Esa sería la idea. Entonces, cuando tú aseguras la presencia de vitaminas y minerales, y sobre todo de fibra de los vegetales, y también muy importante las semillas, hagámonos el buen hábito de incluir semillas. Esto va a ser bueno para alimentar la flora, y que ese va a ser además el prebiótico para que sobrevivan, y que si voy a sumar después de la limpieza intestinal un probiótico, recordar que las recomendaciones es que tengan por lo menos de 5 a 6 cepas de bacterias diferentes, entre combinación de Lactobacillus, Bifidobacterium de diferentes etapas, y también que tengan una cantidad mínima de 10 billones, pero que esto puede, depende del paciente, tomar 10, 20. Cuando hay alguien que recién pasa por una infección aguda o por un cuadro inflamatorio, usualmente comienzo con 20, 25 billones, pero ya para un mantenimiento puedo quedarme con 10 billones. Entonces depende de la persona, por supuesto, depende del grupo que tú te identifiques, podrías tomar esta cantidad. Entonces, saber que los probióticos son una buenísima estrategia que puedes incluir cuando estás descubriendo que tienes tendencia a estas patologías que ya he mencionado y he descrito, y que te estamos invitando a que puedas realmente recuperar este órgano tan poderoso llamado microbiota, y que estos probióticos pueden ser tomados, porque también es otra pregunta que me hacen mucho, por 3 meses, 6 meses, 1 año, y sobre todo con el estómago vacío. Entonces sí es algo que vale la pena invertir y tenerlo todo el tiempo como parte de tus aliados, de tu salud, para esta patología tan importante, porque no normalices la sensibilidad, la alergia, la intolerancia, o que seas una persona de infecciones recurrentes. Entonces, muy importante, una vez más, como nosotros queremos desde el enfoque nutricional y funcional, hacerte entender que el verdadero cambio y la verdadera herramienta de salud es una buena elección de un estilo de vida, de la alimentación, manejo del sueño, el sistema nervioso, de músculo, masa muscular, importantísimo para la juventud, longevidad y calmar el sistema inmune, y pues como les estoy contando, de elegir suplementos que realmente te sumen como un buen probiótico. Así que con eso me despido y espero que el mensaje haya quedado clarísimo. Si tú o alguien que tú conoces eres de tener alergias o infecciones repetidas, hazle escuchar este capítulo para que entienda de dónde nacen y cómo las podemos tratar y corregir. Nos vemos en un próximo episodio de este podcast Más Allá de la Nutrición. Muchísimas gracias por escuchar y estar aquí en el podcast Más Allá de la Nutrición. Muchas gracias a nuestros auspiciantes que confían en nuestro propósito de salud. No te pierdas el próximo capítulo el otro miércoles. Suscríbete aquí en la campanita. Con el auspicio de